Y bueno, pues como todos los miércoles recibimos a nuestra queridísima doctora Indiana Torres, que bueno, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda y eso es maravilloso. ¿Cómo estás, Indiana? Hola Ricardo, ¿cómo te va? Pues sí, hace una semana estábamos Estábamos hablando hablando, mal de ti. No es estaba- cierto, no es cierto. que la, Estábamos hablando de ti nada que más, la ¿no? doctora Sara Yeverino estaba presentando su examen profesional Sí, qué la maravilla. semana pasada de la Maestría de Ciencias Médicas e Investigación, con una investigación sobre el conocimiento, actitudes y prácticas de los estudiantes de la licenciatura de medicina, o sea, de las 7 carreras de la licenciatura de medicina de la facultad, y pues ella, creo yo que es muy importante, comparta sus Sí, resultados, claro. porque pues supondríamos que al ser estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Medicina, las actitudes y prácticas pues son óptimas. Y Pero, encontramos situaciones sí, que dio paso a toda esta entrevista, porque la semana pasada, si te acuerdas, hablábamos de la resistencia a los antimicrobianos. exacto. Y encontró la doctora que hay hasta un 15% de los respondentes que dijeron que había que usar antibióticos para tratar la COVID. Entonces tenemos que salirle al paso a estas cosas, Uf. pero bueno, dejo Bueno, a la bueno. doctora Sara para que presente Oye, su pues Sara, pues investigación. bienvenida. Gracias por venir a compartir estos alcances de tu investigación. Pues ahora sí, el antecedente. Cuéntanos un poquito por qué esta investigación lo viste. Como se dice en el argot, lo agarraste de pechito, venía el balón en el aire Así es. en un momento importantísimo, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Sí, pues forma parte de mi trabajo de investigación para la maestría en Ciencias Médicas e Investigación, y un poquito como en el contexto de la pandemia por COVID-19, obviamente pues tuvo mucho impacto, Claro. tanto físico como mental, pero también es muy interesante la parte psicosocial. Sí. Entonces nosotros en nuestro estudio nos enfocamos en los estudiantes, pues bueno, para poder investigar en la parte de conocimientos, percepciones y prácticas, es muy útil utilizar las encuestas. Así nos podemos tener como una fotografía de la situación actual, de la información que tienen en cuanto a conocimientos y si siguen o no las prácticas. Es una encuesta a estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina, y pues así ves o te das cuenta de cuál es la realidad, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el gran marco? Es decir, a ver, hiciste tu investigación, pero ¿cuál fue la primera hipótesis? ¿Hacia dónde querías ir? ¿Cuáles fueron las preguntas que se plantearon? Y bueno, sobre todo las respuestas. A ver, ¿qué sucede ahí con los estudiantes? sí, mm, nuestra hipótesis es que los conocimientos de los estudiantes son adecuados y congruentes con sus prácticas. Esa Ok. es la hipótesis que nos planteamos inicialmente. Ya después que aplicamos la encuesta, ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, en una pregunta para evaluar conocimientos era eh, de síntomas, tratamiento e incubación de la COVID-19, preguntas muy específicas, 12 preguntas alrededor de estos temas. Aquellos que respondieron adecuadamente a 10 de 12 preguntas, nosotros vimos que correspondía a un 64% de aquellos que habían respondido a la encuesta, es decir, que habían tenido conocimientos adecuados en un 64%. En cuanto a percepciones, en una pregunta que evaluó la encuesta, debo mencionar, la aplicamos en octubre del 2022, ya se habían aplicado las vacunas, entonces nosotros preguntamos cuál es tu percepción con respecto a si te vas a contagiar por COVID-19 y si va a ser muy grave. Y ahí nos dimos cuenta que la percepción había disminuido muchísimo una vez que ya se habían vacunado a Claro. los estudiantes. Y en la parte de prácticas, sí, la verdad es que ahí sí vimos que casi que por encima del 95% todos los estudiantes tenían un buen apego a las prácticas preventivas más comunes, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, y eso pues, eso fue algo muy, muy interesante Claro. que Oye, encontramos. con esta fotografía, con esta radiografía que lograste de los estudiantes de medicina, ¿cuál es una lectura? Es decir, ¿cuáles son las áreas donde tenemos vacíos,
¿Dónde son las áreas en donde pues, tenemos saldos positivos? ¿Cómo lo puedes concluir? Claro, pues sí, la conclusión es esa, en lo que encontramos cosas muy interesantes, por decir, aquellos estudiantes, al decir que tenemos un 64% de conocimientos adecuados, pues nos queda un porcentaje que no tuvo conocimientos adecuados, es interesante, y entonces vemos los vacíos de información, en qué fallaron, de tal manera que quizás en un futuro podamos utilizar estos resultados para manejar mucho o comunicar mejor la información a ciertos grupos poblacionales, en este caso a los estudiantes de medicina, es decir, podemos tener mucha experiencia y para identificar qué es lo que estamos comunicando y que puede mejorar, ¿no? Claro. Y en la parte de prácticas, realmente, pues en las prácticas adecuadas ahí no hubo ningún problema, pero como mencionaba la doctora, un 15% de estudiantes mencionaron que utilizaron antibióticos, derivados de cloro, entre otros. Entonces, quizás también eso es un conocimiento que es inadecuado, que impacta las prácticas y que puede mejorar detectándolo previamente para que en un futuro podamos usar esta información. Es algo muy interesante. Bueno, es un porcentaje que podemos considerar mínimo, pero no deja de llamar la atención, sobre todo en el gremio en el que se da, ¿no? Digamos, si fuera en otro sector, pues no sé, a lo mejor lo podríamos entender, pero ¿por qué será ese 15%, Indiana? O sea, ¿qué está sucediendo? Mira, estamos hablando en este caso de estudiantes de las distintas licenciaturas de la facultad, es decir, de ciencias forenses, de fisioterapia, no necesariamente estudiantes de medicina. Ah, ok, eso hay que aclararlo, porque algo que fue interesante en la investigación de Sara fue que los estudiantes de la licenciatura de biomédica son quienes salen mejor posicionados en todas sus respuestas. Esto es interesante, hipotetizamos que es porque hay gente a la que le gusta la investigación, claro, ¿no? Entonces que estuvo leyendo. Pero desgraciadamente lo que tenemos que ver es que si esto se produce, si hay un 36% de falta de conocimiento dentro de estudiantes universitarios, quiere decir que en la población en general esto puede ser incluso más alto. Exacto, a eso me refiero. Entonces, de ahí la necesidad de difundir estas situaciones, porque creo que todas las fake news que salieron en relación a la COVID, pues produjeron daño, pero además el hecho de que la vacunación existiera hizo que se bajara la guardia. Claro. Oye, pero ¿es un problema o es un tema que tiene que ver con la comunicación? Bueno, yo siempre he pensado que para poder comunicar necesitamos como personas que estén dispuestas a escuchar, ¿no? A dialogar. Pero, ¿no será un fenómeno más complejo este asunto? O sea, más allá de la comunicación es como que hay unas, a veces, subculturas, ¿no? Que están creando este tipo de narrativas que, bueno, las vimos muy fuertes, muy presentes en las redes sociales en la pandemia, ¿no? Ahí yo creo que radica una complejidad tremenda. No sé qué opinas. Sí, por supuesto. De hecho, te presenté como lo más representativo de la encuesta, sí. Pero también la Organización Panamericana de la Salud recomienda explorar qué otras cosas pueden estar impactando sobre las prácticas de las comunidades en el contexto de una pandemia. Y una de ellas muy importante era la infodemia. Claro. Es decir, durante el confinamiento, durante la pandemia, que estuvimos todos encerrados y que sí tuvimos mucho mayor acceso como a la información que estaba como siendo diseminada en mucha mayor proporción que en comparación que en otras épocas. Finalmente, esta información era difundida con la intención, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, con la intención de engañar. Entonces, toda esta información también pudo haber impactado sobre las percepciones y sobre las prácticas de las personas. Y parte de la encuesta que aplicamos también tiene algunas preguntas que tienen que ver con la confianza en las fuentes de información, en las redes sociales,
en las fuentes confiables como las organizaciones médicas, los hospitales, la UAP. Entonces, digo, es muy interesante esta encuesta. Es muy interesante. Muy amplia y quizás sea interesante difundir un poquito más los resultados. Sí, bueno, pues vamos ahí a ver si podemos hacer unas infografías, algo sobre tu investigación, sería muy interesante, porque bueno, pues hay que comunicar, ¿no? Las investigaciones, las reflexiones, y bueno, pues seguir indagando, ¿no? En qué es lo que sucede socialmente con este tipo de temas, y pues bueno, te agradecemos, Indiana. Sí, gracias. Yo te había dicho que quería aprovechar el espacio del día de Sí hoy. es cierto, sí es porque cierto. Tenemos ahí temas. Este 1 de diciembre nuevamente celebramos el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Así es. Y aquí nos enfrentamos a una situación que es similar a esa. Porque en este momento ya nadie habla de SIDA porque pareciera Claro. que no pasa nada, porque se perdió el miedo a la muerte, que es lo que pasa con la COVID, a partir de las vacunas, de que los Claro. cuadros clínicos son distintos. Entonces, este 1 de diciembre seguimos insistiendo en la necesidad de cuidarse, de protegerse, de no discriminar a las personas con VIH, de si se es positivo, incorporarse inmediatamente a la atención para de esta manera ponerle fin a la epidemia, que es absolutamente posible. Así es. Ya hoy mismo saldrá en nuestras redes una nota en donde se va a comunicar todas las actividades que hay en nuestro estado y también dentro de nuestra universidad. Así es que estén muy atentos. Ahorita las vamos a compartir también para que lo podamos hacer llegar a ustedes. Y bueno, pues agradecerles a las dos que estén aquí en el teatro, que se hayan desmañanado para compartir esta investigación de Sara. Y bueno, pues agradecerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias.